Hola, bienvenidos y bienvenidas a Life on Mars. Yo soy Alex, CEO y fundador de MarsBased, y en este episodio vamos a hablar de la soledad del trabajador en remoto, de los desarrolladores en particular, y para ello contamos con Jorge Jaramillo, un desarrollador que conocí en Berlín hace unos meses trabajando en remoto yo mismo, que trabaja para una startup de ahí que se llama Wonderflats, y uno de nuestros ex desarrolladores, como ya tuvimos el caso de tener a Marina Isa hace un tiempo en el podcast para hablar de CSS, en esta ocasión invitamos a Fran, que fue nuestro primer marciano murciano, estuvo con nosotros unos cuantos años hasta que decidió irse a GitLab, pero ya no está trabajando en GitLab, lo comenta en la misma empresa, pero prácticamente los últimos 4 o 5 años ha estado ahí en GitLab, con lo cual veréis que hace mucho la comparativa entre MarsBased y GitLab, los dos distintos modelos, ¿no? Que sean empresas remote first o incluso empresas sin oficina, la diferencia entre grandes empresas y pequeñas empresas, ¿no? En este caso, evidentemente, MarsBased es la pequeña empresa. Hablamos de los varios modelos que hay de trabajo en remoto, del modelo híbrido, de trabajar en asíncrono versus síncrono, empresa grande, empresa pequeña, diferencias culturales entre países, el cómo aprender a trabajar en remoto, cuándo empezó a afectarles. También yo mismo comparto mis experiencias con ellos, una conversación a 3 lados. También hablamos de consejos, ¿no? Ya no hablamos de los típicos consejos de hay que tener compartimentalizado el espacio de trabajo en casa y cosas que son bastante básicas, sino que ahondamos en profundidad en cosas ya de gente que lleva muchos años desarrollando y trabajando en remoto, como en el caso de Fran, que es una persona más experimentada, que lleva por lo pronto 10 años trabajando desde casa y ya tiene muchísima experiencia al respecto, y se le nota el cómo, no solo cómo describe las experiencias que ha vivido, sino las soluciones que le ha puesto el tema. Hablamos de comunicación, de management, hablamos de control de expectativas y de salud mental, que es un tema en el que nos estamos abriendo mucho, que creemos que tiene una importancia vital, porque en MarsBased somos una empresa donde la salud mental la consideramos salud. Así que cualquier cosa, nuestros empleados siempre tienen prioridad absoluta para poder tratar este tipo de ocurrencias dentro de la empresa. Todo el soporte y el apoyo que les podamos brindar desde la empresa será poco. Así que no mucho más. Me gustaría hacer un update a nivel de empresa, pero como dentro de poco vamos a hablar más de el tema síncrono, que lo hemos adoptado en MarsBased, y de las novedades que nos trae Startup Grind, los cambios de clientes que hemos tenido durante el verano y otras iniciativas que estamos lanzando y reinventando en la empresa, casi que prefiero dedicarle un episodio a todo esto. Pediros que si tenéis alguna pregunta de naturaleza técnica para nuestro CTO, Xavi, vamos a grabar un episodio con él de preguntas y respuestas. Tenemos por lo pronto ya 5 o 6 acumuladas, pero si vemos que tenemos muchas, pues lo mismo grabamos 2 episodios y los sacamos por separado. Así que si tenéis preguntas sobre tecnología, sobre Ruby on Rails, sobre tendencias en desarrollo web o móvil, híbrido versus nativo, nuevas plataformas, frameworks, mentoría y coaching de desarrolladores junior, cómo se trabaja en remoto, etcétera, etcétera, la persona a quien preguntarle en nuestro equipo es Xavi, así que hacedme llegar a mí alex@marsbased.com o al email genérico de la empresa hola@marsbased, o por cualquier red social donde nos podáis encontrar las preguntas para Xavi, así grabaremos este episodio. Así que sin más dilación os dejo con este episodio sobre la soledad del trabajador en el remoto con Jorge y Fran. Adelante. Bienvenidos a Life on Mars. ¿Qué tal, Fran? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, qué guay. Hoy vamos a hablar de la soledad del trabajador en remoto, que es un tema que nos han pedido mucho desde tanto en redes sociales como gente que nos escribe para el tema del podcast. Ya nos escribe gente, con lo cual empieza a tener relevancia el podcast de MarsBased. Pero tenemos, ambos estáis trabajando en remoto, porque Fran, estás desde una casa en la playa, pero Jorge, ¿dónde estás tú? Yo estoy en una furgoneta en la parte catalana de Pirineus, aquí cerca de Ribes de Fesser. Y además que está diluviando, ¿no? Con lo cual estás forzado a hacer el podcast de una furgoneta. Creo que eres el primero que está haciendo esto. Sí. Sí. O sea, tendrás el honor de ser el más remote, quizás cuando hagamos algún día una gala de premios, aunque tuvimos a un speaker hace unos meses que se grabó directamente desde el Web Summit. Él iba charlando con su móvil, caminando por el puto Web Summit ahí en Lisboa, y iba haciendo el podcast, con sus santos cojones decidió que lo iba a hacer así, más en remoto imposible. Pero bueno,
Para entrar en materia, o sea, ambos sois desarrolladores, habéis trabajado en empresas tanto remotas como no remotas, algunos desde una furgoneta, por lo que estamos viendo ahora, pero para entrar en materia, la soledad del trabajador en remoto es un tema que nosotros en Marsbase la tenemos identificada mucho y de hecho Fran, que es ex trabajador de Marsbase, lo sabe. Siempre comentamos que más o menos te llega para la gente que no ha trabajado en remoto a los 12, 18 meses de estar trabajando en remoto. ¿Cuál fue vuestra primera vez? ¿Cómo lo experimentasteis? No sé, Fran, si quieres empezar tú, pero ¿cuándo te pilló y si sabías que esto iba a pasar? La verdad es que no lo esperaba. Es decir, yo no es que sea una persona mega extrovertida que esté siempre en la calle, o sea que a mí el trabajo en remoto en principio me gustaba, le veía sus ventajas, entonces yo no lo empiezas a notar. Yo creo que cuando notas de verdad eso es cuando te reúnes con tus compañeros. ¿Por qué? Porque notas que vienes más lleno de energía. Es decir, cuando haces, por ejemplo, un summit o cuando vas a la empresa hace un gathering y todo el mundo se reúne, notas que vienes más lleno de energía, que tu nivel de creatividad aumenta porque te permite hablar con tus compañeros y comentar ideas nuevas, ideas locas. Es decir, la soledad realmente no la notas, es algo paulatino que poco a poco va mellándote, ¿no? Y depende un poco de tu personalidad el que te afecte más anímicamente o menos. Pero tú recuerdas el primer día de hostia, ahora sí que estoy un poco de bajona porque tú dices progresivo, ¿no? Y seguramente no te des cuenta, pero esa mella, sobre todo en perfiles más focalizados en desarrollo, ¿no? O sea, no como el mío, que es un híbrido entre técnico y ventas, que al final me reúno con mucha gente, hago eventos y tal, pero como desarrollador, ¿recuerdas algún día decir, vale, ahora sí necesito ver a gente? Sí, sí, y fue después de un par de 2 o 3 meses de sprint para hacer unas features que teníamos que hacer y tal. Y el problema también con el trabajo en remoto es que nunca, si no tienes buenos hábitos, nunca desconectas. Lo típico de que estás en el sofá y dices tú, ahora tengo la idea, ahora el problema que tenía ya tengo la solución. Entonces vas al ordenador y vuelves y vas y vuelves. Entonces no terminas de desconectar y entonces eso va mellándote. Entonces después de estos 2 o 3 meses llegó un momento que ya soñaba incluso con el trabajo. Es decir, no terminas de desconectar. En ese momento creo que mi mujer llevaba a la cría al colegio. Es decir, puede ser que incluso llevara sin salir de casa 2 semanas. O ¿Tú, sea, Jorge? entonces, Ah, vale, perdona, no pensaba que habías acabado. sí, sí, no, y entonces llega un momento que dice, que parece que, además, notas que ya hasta tu cabeza no piensa igual. Está mucho más lento. Entonces ya llegó un momento que dije, tengo que cambiar algo radicalmente. Vale. Tú, Jorge, ¿cuándo fue tu primera vez? ¿Cómo lo detectaste? ¿O ya habías leído sobre esto y ya ibas precavido? O sea, yo creo que no llegué o sea, no recuerdo ningún momento en el que diga, wow, ahora me acabo de dar cuenta de que el remote pues tiene cosas malas, ¿no? O sea, yo empecé en remote por el tema del coronavirus y tal, como muchísima gente. Entonces yo pienso que no sé diferenciar qué parte de la ansiedad era por la situación que estábamos viviendo o por el remoto, ¿no? Entonces me mudé a Valencia, o sea, en el medio de la pandemia y tal, y yo diría que cuando ya me sentí establecido en Valencia, como a los 2, 3 meses o 4 de estar ahí, que ya más o menos tenía una rutina, pues ya estaba acostumbrado a una rutina, empecé a darme cuenta de que, o sea, a ver, yo soy alguien súper sociable y en el trabajo pues igual, cuando yo estaba físicamente en las oficinas pues estaba de un lado para otro y relacionándome con bastante gente y eso era genial y me daba una vitalidad que no era del todo consciente que la iba a perder, un pelín. Y lo mismo que ha dicho él, la primera vez que subí a Berlín, porque yo curro para Wunderflat, para una empresa que está allí, en Berlín,
Y la primera vez que subí y me reuní con mis compañeros y me sentí súper, no sé, me sentí súper raro y súper guay otra vez y bastante contento, más allá de la satisfacción que te da sacar features o corregir bugs no me acordaba de eso, ¿no? Y fue cuando empecé a decir, joder, en realidad estaría guay tener la posibilidad de ver cuando quisiera o de una forma más asidua. Y yo creo que también al estar trabajando donde el remote ha sido algo semi-forzado, ¿no? No es realidad de los founders de querer tener una remote, sino vérselas venir y decir, vale, ok, hacer remote. Entonces ahí hay cosas cosas pues que no se estiman en empresa desde la startup y que pues, yo pienso que se deberían o por lo menos ya ha pasado suficiente tiempo como para dar nota a esto y ver cómo se puede echar una mano al employee. Vale, o sea, básicamente la cosa que tenéis en común los dos es que os disteis cuenta de que os afectaba el remote cuando os reuníais en persona, ¿no? O sea, por el contraste de los get-togethers, ¿no? Ya sea el company retreat, ya sea las reuniones, yo qué sé, trimestrales o mensuales, lo que haya. Y eso me hace pensar, o sea, ¿no lo habríais encontrado si no os hubierais reunido en persona con el equipo? Es decir, hay empresas que no se reúnen nunca, jamás, ¿no? Que es un trabajo completamente descentralizado. Pero entonces, la importancia de estos get-togethers, ¿no? Fran, tú en tu caso has experimentado los Martian Days, que hacíamos cada 2-3 meses en Mars Based. Claro, cobran más relevancia en este sentido. Y nosotros vimos que durante la pandemia, claro, estuvimos casi 2 años y medio sin reunirnos. La última reunión en persona fue la cena de Navidad de diciembre de 2019. La siguiente tenía que haber sido en febrero de 2020, pero ya la cancelamos viendo lo que se venía encima. Y no nos volvimos a reunir hasta abril de 2022, ¿no? Lo cual es una locura. Son 2 años y medio más tarde. Dicho esto, entonces, ahora como consejo, ¿no? Viendo las empresas para las que trabajáis, las que habéis trabajado, ¿qué recomendaríais a gente que va a iniciarse en el trabajo en remoto que tengan que buscar a la hora de dinámicas en persona? Fran, igual tú. Creo que depende también un poco de tu personalidad. Es decir, si eres más, como en tu caso, que necesitas más el contacto con la gente, sí es verdad que necesitas buscar una empresa que sea mucho más dinámica, que, por ejemplo, a lo mejor incluso tenga no modelo híbrido de remoto, sino que tenga oficinas y tú puedas ir a la oficina, no que te digan, no, son 2-3 días, no, que tenga oficinas físicas y tú puedes quedar con tu equipo, con gente, oye, vámonos a la oficina o vamos a quedar los viernes o vámonos un par de días a la oficina y nos vemos. Si tienes esa personalidad, sí recomendaría buscar empresas que te permitan hacer eso. Y si no, que por lo menos regularmente hagan esos get-together. Por ejemplo, en Marspace lo hacíamos cada 2-3 meses, en GitLab lo hacíamos una vez al año, pero la frecuencia ya depende de la persona. Para mí, una vez al año está bien, quizás 2 veces al año sería lo mejor. Pues poco, ¿no? Una vez al año, que o sea, a mí me suena como algo muy poco. Pero claro, es verdad que hacíais una semana, ¿no? En GitLab, pero me suena exactamente, muy poco. Exactamente, hacíamos una semana, pero es que depende de tu personalidad. Yo para mí, el nivel, cuando tenía las pilas tan cargadas que se iban gastando poco a poco y me duraban quizá para llegar, hombre, también ten en cuenta que entre medias tienes las vacaciones, entonces que también vuelve a recargar un poquillo, ¿no? Claro. Pero sí, es decir, por lo menos para mí, una vez al año si es mucho tiempo y si no, como se hacía en Marspace o como se hace en Marspace, cada 2-3 meses y tal. Pero sí lo recomiendo. Al principio el remoto parece muy bueno, muy guay, estás en tu casa o desde cualquier sitio, puedes hacer... No, al final es una trampa que además nosotros tenemos casos y conocemos casos de gente que ha estado en remoto 4 o 5 años y después ha dicho, oye, mira, que no aguanto más. Es decir, poco a poco te va minando. Entonces, para dar ese chute de energía, los Get Together son muy... O ya no Get Together, sino incluso lo que pasaba en GitLab es que había gente
éramos, o son 1.800 personas. Entonces, había en muchos países gente trabajando desde el mismo país. Entonces, daba la posibilidad de que ellos se reunieran en cafeterías o en sitios, y entonces se reunían periódicamente. Ya no la empresa, sino los propios trabajadores hacían por reunirse una vez a la semana. ¿Pagado por la empresa o qué? Porque hay empresas que hacen En, esto. en Vale, GitLab sí. lo hacían, en GitLab sí lo Vale, permitían, sí sí. lo pagaban ellos. De hecho, en GitLab lo que también tenían es que si ibas a visitar a otro trabajador de GitLab y tenías Te que hacer un pagaban. viaje, te pagaban parte del costo del viaje, Sí, inclusive para incentivar eso. Pero claro, claro, el modelo de GitLab es una empresa sin oficinas. claro. Entonces conocen y saben que el trabajador no se debe de quemar. Entonces Claro. incentivan ese tipo de cosas. Hostia, te gustan las empresas sin oficina, porque de hecho, luego entraremos un poco más a trapo en esto, porque yo creo que hay una diferencia sustancial entre las empresas que no tienen oficina y por lo tanto no hay opción de ir a la oficina versus las que son remote o incluso hard remote y dicen, pero tienes una oficina por si quieres ir. Y hay gente que va, porque entonces puedes tener los dos tipos de personas, ¿no? Los que quieren socializar, los que quieren socializar a medias y los que no quieren nunca, jamás. Pero antes de eso, está bien que estéis los dos aquí para confrontar. Tenéis muchas cosas en común, pero hay una que es distinta, ¿no? O sea, Jorge lleva menos tiempo en el mundo del desarrollo, podríamos tener la visión más de un trabajador, un desarrollador junior versus la versión senior, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos dicen a nosotros siempre y por la cual en Marsbase siempre nos hemos posicionado como una empresa que solo fichaba a seniors, que es algo que hemos cambiado en los últimos 2 años y hemos empezado a fichar perfiles menos experimentados, no nos gusta llamarles juniors en ese sentido, pero porque por estructura una empresa sin oficina y completamente remota, y de hecho ahora que somos asíncronos todavía más complicado, la formación de los perfiles juniors es más jodida por dos cosas, porque tienen que aprender los hard skills, ¿no? O sea, la tecnología, y luego los soft skills, los de empezar a trabajar, que si la regularidad, puntualidad, comunicación, el saber estar en las reuniones, etcétera, etcétera, ¿no? Y tener que aprender dos cosas a la vez en un entorno en el que no sabes si tus compañeros están ahí o no están, todo es súper complejo. Entonces, tú, Jorge, que lo has vivido forzado, digamos, por la pandemia, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de un junior? ¿Qué debería saber un junior, una persona que empieza a Sí. trabajar en el mundo del desarrollo en entornos remotos? O sea, en mi caso, o sea, yo ya llevo como unos 6 años programando o así y ya tenía como ciertas dinámicas o ciertas cosas a las que ya estaba acostumbrado de estar on-site, de estar en la oficina. Entonces, no sabría muy bien contestar esto más allá o sea, bueno, lo que sí que pienso Pero es que te queda más cerca eso que Fran empezó trabajando ya hace 55 años, más o menos, ¿eh? O sea, Alguno más. algo más, sí, más o menos, o uno sea, arriba, uno abajo. O sea, yo pienso, o sea, al final, cuando empiezas en el mundo laboral, en cierto modo, hay ciertas cosas que tienes que aprender y que, o sea, al final yo no veo, o sea, hay que aprender a tener este tipo de comunicación, o sea, a tener comunicación, a saber, o sea, al saber estar lo que significa en remote. Pero al igual que si empezaras en una oficina, el saber estar lo que significa en la oficina. Imagino o pienso que si el equipo entero tiene una cultura relativamente sana, donde pues no hay momentos, o sea, no hay personas shadies, ¿no? Que no sabes cuándo están y cuándo no, y tal, sino que sabes que puedes contar con tu equipo y que puedes contactarles y tener respuesta en algún momento, o sea, en algún momento cercano. Desde que iniciaste el mensaje. No sé, en mi caso, en Bundaflats, al no tener un horario súper flexible, es decir, sí que tenemos flexibilidad, pero más o menos sabemos todos que estamos pues, en torno de 9 a 10 más o menos, y luego pues de 5 a 6, pues en ese rango de horas sabes que te van a contestar o que vas a tener buena comunicación con el equipo. Sí que es cierto, y algo que escuché tu podcast hablando del modelo asíncrono que estáis tomando en Mars, muy guay, la verdad, porque creo que de iniciativas o de formas de trabajo,
van en dirección de aclarar todo lo posible, porque cuando estás en remote y no tienes interacciones físicas, pues necesitas tenerlo claro y tener pues, todas las dudas listadas y con sus potenciales respuestas o así. Entonces, imagino que, o pienso que en dirección hacia una comunicación asíncrona en un trabajo en remoto, pues es pues necesario y básico para personas que estén empezando a trabajar en full remote. El acostumbrarse a dejarlo todo documentado, pues, y en realidad, yo creo que el remote es como perfilar un pelín más lo que productividad significa, ¿no? Vale. Porque era muy fácil en la mentalidad de la gente, o en la mía incluso, el estar en la oficina y saber que acabas, chapas el ordenador, and that's it, ¿no? Pero entonces no tienes como... No tienes como tantas preocupaciones en la cabeza cuando en realidad en remote se le pasa al empleado el decidir cuándo está acabado con sus tareas o cuándo no, más o menos. La línea no es tan fina, no es tan clara, ¿no? Entonces, no sé. Vale. Bueno, de hecho, un par de tips aquí. Se me ocurre que, por ejemplo, No una de las sabría qué cosas más añadir. que nosotros hacemos en Marsbase es que en Slack tenemos puesto el horario de cada uno aproximadamente, ¿no? Decir, hostias, pues yo trabajo uno dice trabajo de 7 a 3, por decir algo. Otro trabaja pues de 10 a 2 y luego de 4 a 8, por decir. Y así sabes orientativamente más o menos cuando está la gente. Y luego a tener un canal de estatus en el que tú digas, oye, me voy 2 horas al médico o ahora corto, creo que está bastante bien. De cara a los juniors, hay una cosa que sí me gusta puntualizar, que si hemos podido implementar nosotros digamos, la captación de perfiles, pues eso, menos seniors, pues es porque hemos introducido un sistema de mentoring dentro de la empresa, ¿no? Tú tienes un buddy, un compañero, que cuando entra en la empresa, pues es el que se encarga de hacer como las reuniones contigo y hacerte un seguimiento extraoficial, ¿no? Y tú charlas una vez a la semana o cuando quieras con él y se encarga un poco de resolverte las dudas, ¿no? Aunque los founders pues siempre estemos ahí. Fran, desde tu punto de vista y quizás más de haber trabajado en una empresa como más tocha como GitLab, pero y desde el punto de vista de tú haber trabajado también con perfiles menos senior o incluso para ti mismo, como senior, ¿qué has encontrado tú que a pesar de ser senior te haya afectado muy personalmente con el tema de la soledad del trabajo en remoto? Yo lo noté. Esto depende mucho del tipo de empresa. No es lo mismo la empresa tipo Marsbase que nace para ser remota o totalmente remota, Sí. a empresas que se han tenido que volver remotas o ofrecer esa posibilidad. Es decir, yo creo que si ya la empresa se orienta a ser remota, yo creo que ya nace con unas buenas prácticas y es diferente. Ahora bien, dentro de, es decir, yo ya después de dejar o de irme de Marsbase, yo creo que tenía unos buenos hábitos, había aprendido muchísimas cosas de vosotros de trabajo en remoto, pero todos trabajábamos en España. Entonces, quieras que no, coincidíamos en horarios, era cómodo, la comunicación era Sí. síncrona, pero yo esto lo noté al ir a GitLab. En GitLab el modelo era o es totalmente asíncrono. O sea, ten en cuenta que a lo mejor parte de tu equipo puede ser que esté en Nueva Zelanda o esté en Australia, el otro en la otra punta del mundo y tienes que tener, no puedes realmente hacer meetings donde esté todo el mundo. No hay una hora en la que pueda coincidir todo el mundo. Entonces, por eso el modelo asíncrono me costó mucho. Eso de no poder hablar, mandar un privado por Slack a alguien y que me respondiera, eso me frustraba mucho al principio, ¿no? Porque Entonces, que la además, comunicación es siempre por canales públicos, entiendo. sí, por canales públicos y de forma síncrona, no sabes si la otra persona está. Vale, vale. Entonces, tienes que adaptarte un poco a esa lentitud, inclusive tu comunicación. Es decir, no puedes hacer, si tú vas a dejar un mensaje a alguien, no le puedes dejar una frase. Ya. Porque, claro, cuando esa persona lo lea, puede ser que no te entienda. Entonces te dice,
perdón, y tienes que volver a explicarlo. Y a lo mejor se han pasado 3 días hasta que consigues la respuesta. Entonces, tienes que aprender a tener una mejor comunicación, mucho más expresiva, mucho más declarativa, donde expliques todo lo que tú quieres de la respuesta para que la otra persona, primero, no tenga lugar a equívocos y te responda todo lo que tú quieras. Entonces, eso fue lo primero que yo noté, porque claro, GitLab como código es un monstruo, me refiero en cantidad, de lo grande que es, en calidad es asombroso, o sea, es muy bueno. Pero claro, son contextos nuevos, no sé, es como de repente, trabajar con Git y tiene nomenclaturas diferentes, tienes que aprender cómo funciona internamente Git, todo ese tipo de cosas y claro, llegas ahí a un contexto que desconoces con gente que está a 12 horas de diferencia de ti y claro, al principio es un poco frustrante. Entonces, esa es la primera vez que yo noté que como desarrollador remoto hay una cantidad de factores que influyen mucho. Y ahora, por ejemplo, en la empresa en la que estoy, en Indeed Flex, ellos se quieren volver más remotos. Es decir, son remotos, tienen oficinas, pero las dinámicas las quieren volver más remotas. Sin embargo, son más síncronos. Hay stand-up meetings todos los días, hay refinement meetings, son mucho más síncronos. Entonces, claro, yo eso lo he hecho mucho de menos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los perfiles menos serios, el tener todo escrito, la comunicación asíncrona, lo bueno que tiene es que tú entras a una empresa nueva, haces un git blame de una línea de código y esa línea de código te puede llevar al ticket, a la pull request, al ticket, ves todas las conversaciones, todas las personas que estaban involucradas en la conversación, todas las decisiones, el por qué se optó por una decisión u otra. Es decir, tienes muchísima más información. Sin embargo, si no tienes esa disciplina, es muy fácil el tener una conversación face to face para discutir algo y que eso al final no quede escrito en ningún sitio. Entonces, era importante eso, el tema de yo lo noté con GitLab, el tema de tener gente en diferentes time zones muy opuestos al mío y la comunicación. Yo en realidad, o sea, escuchándote, me estoy dando cuenta de que en realidad todos los beneficios que tiene la comunicación asíncrona o que son consecuencia del remote o necesidad del remote para ser más productivos, en realidad son cosas que me parecen muy buenas, independientemente de si la empresa es remote o no. O sea, sí, exacto. O sea, al final lo que se busca, y por eso lo que comentaba antes, o sea, el remote, yo pienso que afina un pelín más el tema de la productividad. Y, o sea, porque como fuerza un pelín más, ¿no? Porque ya no te están viendo la cara en una oficina todo el rato y parecía que eso antes para los jefes o así era como un check de que todo estaba bien. Y ahora es más por cómo de autónomo y cómo de resolutiva eres. Y todo este tema del asíncrono ayuda a tomar decisiones con más conciencia, a poder ayudar a otra gente con más conciencia todo el rato y con más conocimiento de causa. Entonces es como curioso, ¿no? Porque ¿cuál sería el motivo para no adoptar o para no documentar todo para empresas que son solo en una oficina? Te lo digo yo, bueno, te lo digo yo lo he sufrido y de hecho yo que siempre he sido como un enfermo de la documentación y por suerte no me dejan hacer esto en Marsbase, pero yo siempre era la típica persona que cualquier cosa que montaba ponía su puta wiki y lo documentaba todo, un Google Sites interno, cualquier cosa. Entonces en las anteriores empresas en las que trabajé, claro, me sorprendí que entrabas y como junior o como perfil de entry level, no había nada documentado y pedías, bueno, ¿y la documentación de esto? No hay. ¿Y esto cómo se decide? Bueno, en las reuniones. No había nunca ni tan siquiera unas guidelines de decir cómo puede ayudarte a ti a tomar decisiones. No, para todo se tenía que hacer una reunión, todo se hacía un poco on the spot improvisado. Me atrevería a decir, pero siendo un poco conspiranoico y desconfiado, que es porque así no hay trazabilidad de quién toma las decisiones. Pero no creo que sea eso. Creo que es simplemente porque la gente es inútil
y completamente inoperante y no sabe hacerlo mejor porque viven achicando agua en la mayoría de estas empresas, sobre todo en las cárnicas, ¿no? Donde habremos pasado más o menos todos por suerte, por desgracia, viven achicando agua y lo último que se les ocurre es decir, pues vamos a documentar cosas para el que venga después. Primero me salvo la cabeza yo y el que venga después pues ya se apañará, ¿no? Porque realmente viven día a día y tienen súper poco margen porque lo único que están haciendo es apagar fuegos. Pero bueno, para no desviarnos mucho del tema y volviendo al tema de la soledad y más temas de tanto de mental health, ¿no? Sí que me gustaría saber si tenéis algún tipo de cosa a la que ya hayáis recurrido, rituales, incluso personas o libros a los que recurráis cuando sintáis que os hace falta un poco más de interacción o para paliar los efectos del trabajo en remoto, ¿no? Psicóloga. Viva ¿Sí? las psicólogas. ¿Vale? No, sí. O sea, a ver, sí. O sea, en realidad apoyarme en la psicología y en todo lo que se suele decir, o sea, en todo lo típico que es bueno para las personas, pues sí, hacerlo. O sea, como descansar bien, pues tratar de hacer ejercicio, comer lo más sano posible, tomarme breaks. O sea, que sí que hago, o sea, que sí que hacía justo antes de empezar las vacaciones era como tener momentos muy, muy claros, ¿no? Tengo una tarea, la hago, la acabo, o me marco como pequeños objetivos, dividiendo la tarea en cuanto menos mejor. Y si estoy delante del ordenador es porque estoy trabajando en esto. Si estoy delante del ordenador y no estoy haciendo algo que tiene relación con esto, me levanto, me voy y paseo a trompa a mi perrita, o me despejo y luego vuelvo, o me pongo a cocinar, o hago algo que mi cabeza como entienda como pensar en otro o tener otro tipo de problemas en la cabeza para luego volver. Y no atomizas Ah, mucho los días, ¿no te pasa que luego tienes como los días como muy partidos y acabas alargando porque haces como muchas micropausas? Porque es un problema que tuve los primeros 4 años de trabajar así, sí, de trabajar desde casa, que claro, haces una tarea, igual porque mis tareas son más atomizadas que probablemente las tuyas, que ya pues trabajando como developer pues tengas que hacerle pues 4 horas para hacer esta feature, ¿no? Pero yo sí que me doy cuenta que si hago esto o hacía esto y claro, acababa haciendo pues venga, 20 minutos ahora de no sé qué y ahora bajo y tiro, qué sé, tiro la basura, pongo una lavadora y dices, y al final empezabas a trabajar una hora y acababas como 12 horas después porque de tantos breaks el día se alargaba mucho, ¿no? ¿No te ha pasado esto? sí, y no es algo que me haya agobiado mucho. Sí, al darme cuenta Vale. de decir, hostia, son las 8 de la tarde y, joder, estoy pensando en cosas del curro, aunque haya tenido muchas micropausas, porque en Vale. realidad me acuerdo que cuando iba físicamente a la oficina, ya en Berlín y tal, eh, mi día más o menos acababa al acabar de trabajar también, o sea, estaba agotado. Entonces, si he conseguido meter dentro de mi día pequeñas tareas que las necesito en realidad, eh, junto con el trabajo, y mi sensación al final del día es buena, no me parece mal. No Vale. sé, no sé si esto, con el paso del tiempo, me causará problemas, vosotros me podréis decir mejor, que ya tenéis más rodado que yo en esto del remote, pero por ahora lo he apreciado incluso como algo guay, por no agobiarme, por tener que estar, pues oye Jorge, que a las 6 o a las 5:30 tienes que parar ya y tal cual, entonces no hagas nada que no sea del curro, entre medias. Claro, a mí lo que me pasaba es que, o sea, con lo que me he dado cuenta es decir, vale, hay ciertas cosas que sí, que va bien que las hagas, porque igual hasta es productivo y mucho mejor, mucho más eficiente que las hagas durante el horario de trabajo, es decir, hostia, tengo que hacer algo por decir algo, algo de la renta o algo que te requiera la cabeza, que dices, es que si lo hago después del curro voy a estar fundido. Entonces, mejor lo hago ahora. Y lo que he hecho es eliminar las micro tareas que igual hacía durante el día y me alargaban el día y luego acababa a las 8 que realmente se pueden hacer después del trabajo porque son mecánicas, ¿no? Pues lo que decía, poner una lavadora, lavar los platos, hacer ciertas llamadas o ciertas gestiones que ya no te requieren cabeza, ¿no? Que son cosas mucho más mecánicas y que dices, no me requiere esa energía. Incluso, por ejemplo, una cosa que sí que he mantenido es el gimnasio por la mañana. O sea, antes de comer sí o sí, porque que no quería hacer o lo que me mataba mucho trabajando en oficina era ir al gimnasio a las 7, a las 8 de la tarde, porque ya no tienes la energía de la mañana, ¿no? En cambio, hacer el ejercicio por la mañana, pues nada bien porque hago mi break, me energizo la cabeza,
utilizo mis mejores horas para hacer el gimnasio y luego puedo hacer el resto de cosas. Pero ya sí que no hago esas micromierdas que igual iban bien, pero te acaban perjudicando en el largo plazo. Digo, al cabo de 4 o 5 años decía, joder, es que estoy hasta los cojones de acabar cada día a las 8 o las 9 de la tarde porque he hecho muchas micropausas. Tú, Fran, ¿qué rituales tienes que... Yo me gustaría comentar dos cosas. La primera por el tema de recursos. Aquí la empresa también es un factor importante. Es decir, el que la empresa reconozca eso, reconozca el burnout, el quemarse, el tema del remoto, es muy importante. Yo, por ejemplo, en empresas como GitLab había programas de mental health. Entonces Vale. tenían Incluido como perk. Sí, exactamente. Vale. Entonces hay empresas asociadas, entonces podrías hacer desde tenías psicólogos, tenías coaching, tenías luego si quieres hacer mindfulness o había diferentes recursos, ¿no? Desde el que tú podías tirar si se te da No bien. te veo haciendo mindfulness a ti, Fran. Lo he intentado 2 veces y ya he dicho, mira, esto no es para mí, esto no. Pero Esto es bueno, para ti, vale, pero al está bien que final, esté ahí. exactamente, hablar con otras personas. Sí es verdad que, por ejemplo, a mí siempre culturalmente me afecta mucho que la persona sea afín a mí. Entonces yo he hablado con a lo mejor psicólogos que están en Estados Unidos y Vale. no sé, hay una diferencia cultural que no me permite librarme. Entonces, pero bueno, al final la empresa es importante que tenga este tipo de recursos disponibles para el trabajador. Y luego, para el tema ese del scattering, de tener diferentes tareas, yo lo que he hecho ha sido cambiar mi horario de trabajo. Yo, por ejemplo, en la empresa en la que estoy, casi todos los meetings son por la mañana. La mayoría está en UK, en Inglaterra, y entonces los meetings a mí son pues, a las 11. Entonces eso ya me parte la mañana. Entonces yo ya he visto que a mí se me da bien trabajar temprano. Entonces yo lo que hago es que yo me levanto a las 5 de la mañana, echo 3 o 4 horas del tirón, que esas son mis horas productivas, Sí. y ya el resto, porque sé que gente me va a preguntar, vamos a tener que hacer llamadas cortas, entonces no te deja liberarte. Entonces, es identificar también tu hora de trabajo. Si eres un night owl, una persona que le gusta por la noche, pues a lo mejor prefieres trabajar por la noche. Pero cada uno identificar ese tipo el horario que te viene a ti mejor. Y yo hago también lo mismo que Jorge. Cuando yo veo que estoy divagando o que ya he abierto demasiado YouTube, digo, mira, vamos a hacer algo diferente. Otra cosa que también hago es reevaluar mis horarios o mis tareas o mis costumbres, mis rutinas, cada 2 semanas. Y suelo introducir algo nuevo, algún cambio, para ver, Vale. ¿Tipo qué? no sé, o cambiar horarios, o incluir una actividad, o venga, en vez de pasear el perro todos los días a las 9, a las 2 y a las 7, porque a lo mejor te corta con algo que tú estés pensando, pues lo cambiamos, o introducir tareas, o venga, voy a probar a salir a correr, o voy a probar a hacerlo, algo que te permita salir de la rutina, porque creo que lo importante es salir de la rutina. Es decir, el volverte un asceta, una persona que está delante del ordenador continuamente, porque además el problema que tenemos nosotros es que para la mayoría de nosotros nuestro trabajo es nuestro hobby. Exacto. Entonces, si no estás con una cosa, estás con la otra, es decir, siempre estás delante del ordenador. Entonces, el introducir rutinas que te permitan desconectar, porque lo que ha dicho Jorge, es decir, eso al final es el cerebro. Es decir, tú cuando sales del trabajo, tu cerebro dice, he terminado de trabajar. Perfecto. Pero cuando estás en casa, eso no existe. Entonces, el cambio de rutinas es muy bueno para evaluar eso. Además, que te permite también incluso ver si eres más productivo o menos productivo con ese tipo de cambios. Y ya por último, depende mucho de la empresa en la que estés para el tema de contar horas. Es decir, vale, curioso. En GitLab, sí, debías de trabajar 40 horas a la semana, ¿vale? En función de tu nivel, de tu experiencia, pues tú además puedes desarrollar las features
mayor o menos tiempo. Entonces, nosotros al principio trabajamos en sprint de 4 semanas y ahí la norma era, si no se dice nada, se va a hacer. Es decir, al final de las 4 semanas, esa feature o lo que tengas que hacer va a estar hecha. Si no, si dices algo un par de semanas antes, no hay problema. Decir, oye, esto era más complicado de lo que nosotros pensábamos o no va a estar, no pasa nada, pero se decía. Y entonces eso también te permitía el no contar horas. Es decir, si tenías ya el suficiente bagaje para que lo que a otro le puede tardar 2 días en hacerlo, a ti te cueste 4 horas, perfecto. Es decir, no te están contando el que estés delante del ordenador a pico y pala. No, que tienes 1 hora más, venga, coge un nuevo ticket y venga. No, es decir, se calendariza una serie de cosas. Tú las haces en menos tiempo, genial. Pues bueno, ya vas más tranquilo, pues cogiendo de aquí, de allá. Sabes que depende, hay otras empresas que son mucho más, no, que tienes que trabajar las 40 horas fijas, no. Es decir, vale. Al final tú vas por productividad, tú vas por una serie de objetivos. Si tú lo vas a hacer, genial, pero si tardas menos, tampoco hay que forzar la máquina. Vale, es que pensaba que ibas a decir lo típico de cuando empecé a contar las horas con una herramienta de time tracking, me di cuenta de que trabajaba más de la cuenta, ¿no? Que eso es el clásico que le pasa a prácticamente todo el mundo y es una de las cosas por las que yo abogo por hacer time tracking, pero a nivel personal. Es que resulta curioso que si nuestro trabajo como desarrolladores viene mayormente de la materia gris y del cerebro, no lo cuidemos mucho, ¿no? Es decir, o sea, no se entendería que un futbolista no cuidara su cuerpo. Siempre ha habido romarios, ¿no? Pero lo raro es eso, ¿no? O sea, lo normal es que cuiden mucho su cuerpo, se entrenen 4 o 5 horas al día, coman súper bien, descansen súper bien y estén súper mimados en este aspecto porque su performance depende directamente de su salud y del estado de su cuerpo, porque es su cuerpo y su mente, también me atrevo a decir, ¿no? En algunos casos. Pero el del desarrollador es que es puramente de cerebro, aunque luego estar bien físicamente también ayuda a que estés bien mentalmente, ¿no? Por eso que súper bien el comentario este de decir, vale, la salud mental, como decimos nosotros, o sea, salud mental es salud, o sea, da igual que sea mental o sea... Sí, nosotros física. lo que pasa es que aquí en España siempre vamos a remolque de lo que hacen fuera de Europa o en Estados Unidos. Entonces, si tú aquí al empresario le hablas de salud mental, luego a luego se ríe de ti. Sí, poco a poco exacto. va cambiando, ¿no? Pero sí, como le digas que vas a un psicólogo, a la mayoría de sectores, la gente dice, uy, hay que echarlo, ¿sabes? Pero seguramente esa persona no ha vivido lo que es el síndrome de quemarse, claro. El que seas una persona muy válida, que guste mucho el trabajo y aún así... No, lo vive igual, pero lo tiene en silencio, porque es un tabú, es un estigma social. Claro. Vale, van igual. Claro. Y nosotros trabajando en sectores muy privilegiados, o sea, y estamos hablando de esto. O sea, en otros sectores al final lo que veo es que como que el remoto hace que se mejore bastante la productividad y que se nos eche al employee o el employee tengamos como muchos problemas más o algunos problemas más en la cabeza que antes no, al ir físicamente a la oficina, como son este tipo de cuestiones, donde tenemos que elegir cosas de cómo hacemos para, en realidad, conseguir cierta productividad. Cierta productividad es bastante subjetivo y en el software es muy difícil estimar software. Creo que casi imposible, dependiendo de qué tipo de problemas, evidentemente. Claro. Pero entonces, empresas que, o sea, por lo que ha comentado Fran, empresas que cuentan las horas. Pues sinceramente, dentro del software, o sea, imagino que en agencias pues se seguirá haciendo en cierto modo, pero empresas de producto o así que estimen productividades por cantidad de horas echadas son empresas que espero mueran pronto. Porque no tiene ningún sentido, pero ni para el propio beneficio de la empresa, vaya, porque al final productividad no significa cantidad de horas, esa relación no existe relación, vaya. No, ni líneas de código, o sea, estoy completamente de acuerdo. De hecho, nosotros siempre decimos que hay que hacer un best effort, o sea, como agencia, evidentemente, pues te pagan por horas,
pero nuestras horas, por bien que carguemos, we charge, ¿no? Es que por bien que facturemos 40 horas a los clientes, esas 40 horas incluyen las pausas, incluyen el leer el correo, incluyen el que estés al día de las cosas de empresa, incluye que tengas una semana más mala y esa semana solo le puedes dedicar 30 horas, da igual, ¿no? Porque la semana que viene, si estás más descansado, las 40 horas, digamos, lo que tenías que hacer en 40 horas lo harás en 28, por decir algo, ¿no? O en 20 si estás súper inspirado. Y todo eso que ganas, o sea, al final no es, yo creo que estoy de acuerdo, y yo incluso extiendo espero que mueran esas empresas a las empresas que todavía piensan que tienes que hacer las 40 horas o más pues así, ¿no? Como a pico y pala, como decía Fran. Pero bueno, al final también son temas de mentalidades y desde el punto de vista privilegiado, súper privilegiado que tenemos por estar en tecnología, ¿no? O sea que me sumo a tu petición. Una última cosa para ir terminando, porque hay un tema que es el tema de los meetings, ¿vale? Es un tema bastante tabú también y que realmente una de las pocas cosas positivas que le veo yo soy una persona bastante anti-meetings, pero probablemente soy la persona de empresa que tiene más meetings por ser pues el puto CEO y tener que hacer reuniones comerciales con clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo un mogollón de meetings, pero a nivel interno es verdad que me gusta hacer meetings y creo que son positivos para el empleado porque, porque fuerzan esa interacción con el resto de compañeros de equipo. O sea, a corto plazo igual piensas, joder, reunión poco productiva porque no hemos dicho gran cosa. Y es verdad que nosotros ya hemos eliminado la mayoría de meetings para no hacer meetings de status update, ¿no? Para pasar más a la síncrono. Pero echo de menos más meetings porque el meeting te da como un cierto kick, ¿no? Un cierto chute de adrenalina, de decir, bueno, he salido del meeting y bien, y me he visto con los compañeros que en el largo plazo ese pasar tiempo juntos, ese verse las caras, ayuda pues, a consolidar pues, más relación, más amistad y todo eso, ¿no? Quizás no es bueno para perfiles menos extrovertidos que prefieran no hacer un puto meeting en su vida, y de esos también los tenemos y los hemos tenido históricamente en la empresa y agradecen que tengamos muy pocos meetings en ese sentido, pero por lo general, digamos, la mayoría de gente lo que quiere es como, bueno, verse con la gente con la que está trabajando. Y de hecho, una de las dificultades que tenemos nosotros es que todavía arrastramos algún proyecto en el que solo hay un desarrollador nuestro. Por política ahora solo hacemos proyectos donde hay un mínimo de 2 porque puedan charlar con alguien de la empresa, porque eso hemos visto que los que estaban en un proyecto de una sola persona han sido los que históricamente pues igual se han acabado yendo, ¿no? Pero bueno, no sé, vosotros qué relación tenéis con los meetings en ese sentido y si le veis algo positivo o no. Yo en mi caso no me gustan los meetings, pero no me gustan... Ninguno. No, hay meetings que sí les veo valor. Es decir, lo que no me gustan son los fijos que no aportan valor. Exacto. Yo, por ejemplo, los status updates, ¿no? Exactamente. Paso de leerme tu report, explícame tu report. Exactamente. ¿No? O en los que a lo mejor tienes que involucrar a gente que realmente está en el meeting así que dices, es que no tengo que aportar nada. A lo mejor aquí lo suelen llamar refinement meetings, que básicamente es ver qué hacemos el mes que viene o en el siguiente sprint. Y entonces a lo mejor casi todo lo que se va a hacer es backend y tiene a los frontend, pues así, pues, sí que estoy perdiendo el tiempo. Yeah. Entonces, yo haría los meetings justos involucrando a la gente que debe estar ahí. Y luego, sí veo bien los meetings one-on-one. Oye, ¿estás colaborando con el frontend? Pues hace 20 meetings si quieres, para tener una buena colaboración. Pero así englobando a todo el mundo, yo creo que haría 3 meetings. Uno sería el kickoff meeting. Si se hace en sprint, es antes del sprint, el kickoff. Oye, el sprint que viene nos vamos a centrar en estas features, van por el por qué vamos a hacerlo y tal. Luego haría otro que es suena mal en español, retrospectivo. Sí, el retrospectivo. Cuando ha terminado el sprint, se ve qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, qué se puede mejorar y el dar kudos someone. Sí, como agradecimientos. Agradecimiento a alguien del equipo que lo ha hecho muy bien, pero ya no por su trabajo, incluso en colaboración. Pues esto lo ha hecho genial, que sin ser tarea suya, pues me ha ayudado a entender esto o lo que sea. Es decir, esos son más de team building y de orientación del grupo.
Y esos son los que haría, porque al final son los que involucran a todo el grupo, dan una perspectiva global, pero luego ya los más específicos yo involucraría a las personas determinadas. Y serían pequeños mítines esporádicos que pueden surgir porque hay algún problema o para estar al día de algo, pero así meetings fijos, es que a mí por lo menos es que me parten el día. Es que no me dejan concentrarme. Es una de las grandes ineficiencias de las empresas, ¿eh? Pero bueno, 100% de acuerdo. Jorge. Yo sigo teniendo todos los días el daily stand-up y... ¿Y ese es status update o no? O sea, es de esos... Definitivamente. O sea, hace no mucho propuse, o sea, porque hemos rotado varias veces de PM, y hace poco propuse como hacerlo solo por escrito. Y si necesitamos algo de alguien, jolín, pues lo nombras y tratas de hacer un meeting como en cualquier, o sea, como cuando tienes cualquier otro tipo de problema, vaya. O sea, no tienes que esperarte al daily para nada. O sea, pero bueno, yo también estoy en contra de los status updates en meeting y no de forma escrita. También pienso que en empresas que no tienen, que no son asíncronas, el no tener meetings puede ser, pues, o sea, bueno, durante un tiempo pues es peligroso, vaya, pero a la vez también es peligroso tener como mucho meeting. Entonces, imagino o pienso que dependiendo del tipo del equipo y tal, y dependiendo de la cultura de los que forman el equipo, pues hay quien se siente más cómodo de unas formas u otras, pero manteniendo que la sincronía y el dejar cosas escritas es como, para mí, lo mejor en cuanto a términos de productividad y tal. Pero claro, aquí estoy hablando de tema de productividad, no estoy hablando de lo bien o mal que está sociabilizar y tener como cierta interacción en el corto plazo online, ¿no? O sea, a mí yo valoro y aprecio bastante las interacciones, sean online o no, independientemente de si son productivas o no, porque para mí es productivo que yo me eche unas risas con compañeros, ¿no? Entonces, pero para la empresa en cuanto a productividad significa al corto plazo o forma de medir esto, pues no. Seguramente. Entonces, yo también abogo por tener cuantos menos meetings mejor, y también abogo por tener cierta cultura del remoto, donde se hagan cosas en remoto que no tengan que ver solo con productividad, de, oye, vamos a trabajar o vamos a hablar sobre este problema o sobre esta feature o sobre lo que vamos a hacer dentro de un tiempo, sino tener o de alguna forma tener actividades con el resto de teammates, teniendo pues interacciones online, para luego cuando estés físicamente pues que no tengas que empezar de cero, entre comillas, o así. Vale. Sí. Ahí coincido con Jorge y además se me ha olvidado decirlo. Otro de los meetings que nosotros solemos hacer, por ejemplo, en la empresa de ahora, los viernes hacemos un meeting de la duración que sea, en los que jugamos a juegos online. ¡Hostia! Puede ser tipo Pictionary o el otro, el de... ¿El Among Us? ¿No habéis jugado el Among Us? Nosotros jugamos Among Us. No hemos jugado. El GeoGuessr también, vale. No sé. Sí. Es que ya no es solo por tú echarte una risa, es por establecer relaciones con gente. Fuera del trabajo, o sea, en un entorno fuera de trabajo, claro. Exactamente, sí. Porque ahí empieza incluso a haber dinámica, empieza a haber tú personas con las que te puedes llevar mejor, sí, o peor, e inclusive si tienes que después tirar de, oye, necesito un frontend para que me explique esto, pues venga, se lo digo a este, que tengo buena relación para tal. En GitLab, por ejemplo, aparte de hacer eso, se hacía un día de... lo que pasa es que depende un poco de tu estructura. En GitLab tenías el stage, ¿no? Que engloba varios grupos, ¿vale? Y entonces se hacía un día del stage, entonces donde podía haber 40 personas haciendo actividades. Vale. Y era todo el día. O sea, ese día no se trabajaba. Y la empresa te pagaba, no sé, si te pedía una pizza para tu casa, te pagaba la pizza, ¿vale? Entonces, introducir ese factor del juego es muy importante también. Ya no solo por tu salud mental, sino también por el equipo, por la gente. Es verdad.
Mira, nosotros empezamos a hacer esto cuando pasamos los Martian Days a online por el tema de la pandemia, pues empezamos a hacer esto medio día de trabajo, medio día de juego y pagando la comida, ¿no? O sea, realmente ya pagamos comida y desayunos, con lo cual, y ahora mantendremos algún Martian Day online, los hacemos todos offline, pero uno al año, dos, nos vamos a hacer online y mantendremos esto porque lo pasamos en grande jugando a Among Us y a algún otro juego que hicimos, ¿no? Pues mira, yo aprovecho para comentar un par de cosas que digo que también creo que pueden ser un buen ejemplo para empresas que quieran mejorar su relación con el remoto. La primera es que nosotros, claro, como nos vemos relativamente poco, aunque nos veamos pues quizás más que la gente de GitLab, ¿no? Pues cada 2-3 meses, pero sí que forzamos que la gente al principio de reuniones, en vez de ir directos al grano, hagan 2 o 3 minutos de hablar de temas personales, que rompan el hielo con temas personales, porque al final, bueno, es tu espacio para establecer ese vínculo que tú harías en la cafetería a la hora de comer juntos, que no se da en un entorno sin oficina como el nuestro, ¿no? En la máquina del agua, ¿no? En el water cooler, que dicen. Y la segunda es que los viernes hacemos el Martian Coffee, que es, pues eso, media horita a las 10:30 de entrar en Gather Town, que es una plataforma para meetings virtuales, y estar ahí media hora de casual, o sea, hablar completamente de cosas random, off topic, o sea, nada de trabajo, y bueno, si alguien quiere hablar de trabajo, se habla de trabajo, pero generalmente pues cosas de familia, lo que será al fin de y todo eso, y funciona muy bien, no es obligatorio, se apunta a quien quiere, pero siempre hay cosas. Y ahora desde hace un tiempo que les damos como una cierta temática, ¿no? Si ha habido el lanzamiento de algún proyecto, pues oye, que esa persona pues venga y nos explique un poco esto. Una persona celebra el aniversario dentro de la empresa o su cumpleaños a nivel personal, pues venga, vamos a hacer. Y cuando hay esos especiales, también pagamos el desayuno y creo que va súper bien. O sea, realmente es una de las mejores iniciativas que hemos tenido como empresa, que seguramente la robamos de alguien. Última pregunta, para ir cerrando. Y esta es, si escucháis el podcast, pues ya sabéis que viene ahora. Cada uno tiene que compartir una gran cagada tecnológica, personal, ¿vale? De la que podamos aprender. Fran, en tu caso, bonus points, sí, es una que hiciste en Mars Based. Uf, ya no me acuerdo de más, madre mía. Yo es que Queda muy lejos eso, ¿eh? hago flux cada poco tiempo. No me da la vida. Vale. Vale. Pues sí. Y además, esa es con GitLab. Venga, Collado ha GitLab. sido ya. Ya, ¿qué pasa? Sí. No duró. No van a No duró escuchar esto, mucho. tranquilo. Nadie escucha este podcast, así que. No, todo es público, incluidos Venga. los issues. Esos issues son públicos, todo el mundo lo puede Eso, ver. venga. No voy a poner los enlaces, pero está disponible. No. Venga. GitLab tenía la feature de los snippets, que es como los GitHub gists, la tenía un poco olvidada, ¿no? Entonces querían actualizarla, querían darle un poco más de dinamicidad. Entonces, ¿qué hicimos? Les añadimos un repositorio a los snippets. O sea, todo lo que tú subías ahí iba al final a un repositorio que tú te lo podías bajar, lo podías subir. Y claro, todos los controladores, todo el código relacionado con los procesos de Git estaban asociados a proyectos. Y entonces, claro, un snippet no está asociado a ningún proyecto o puede no estar asociado. Entonces tuve que refactorizar toda la lógica relacionada con todos los workflows de Git para poder trabajar sin un proyecto asociado a ese recurso. Y claro, hay muchos workflows diferentes, muchas cosas que puedes hacer con Git, entonces claro, impedí un bug no muy grande, pero bueno, impedí hacer pushes a GitLab una orilla. ¡Hostia! Wow. Esto es bueno, no está mal. Oye, súper bien. Vale, gracias por compartirlo. Jorge, en tu caso, como no van tus jefes, son alemanes, no van a entenderlo. O sea que adelante, desnúdate. No, vamos a ver, yo creo que, o sea, en Punda Flats no la he, o sea, diría que una vez sí que le he cagado un poco, pero tampoco era así como, no iba a morir nadie, ¿no? Al final esto es una plataforma para alquilar pisos y tal. Lo que me pasó fue que yo estaba haciendo refactor de los use effects de algunos components, porque, bueno, al inicio de cuando salieron los use effects, pues yo creo que no llegábamos a utilizarlos todo lo bien que deberían,
que deberíamos, y poníamos este tipo de comentarios de ESLint, skip this line, porque teníamos algunas rules pues eso, que no permitían que tú no pusieras en el dependency array ciertas dependencias. Y en algo que estaba trabajando era pues, en corregir el de un component que era de Analytics, y pues durante 12 horas estuvieron eventos siendo enviados de forma, no sé, muy locas, enviándose millones de eventos. Entonces eso pues causó pues un pelín de más pasta a pagar no me acuerdo qué proveedor estábamos utilizando, pero bueno, que tuvieran que pagar un pelín más de servidores y tal, pero ningún usuario se vio afectado más allá de nuestros propios analytics de Business Intelligence. El equipo ese sí que se cagó un poquito en mi cabeza. La más... o sea, pero bueno, no... Siempre está bien no, trolear a los marketers, no pasa nada. Yo sí, no sí, te yo, tendré en peor estima por trolear, o sea, a un marketer. Yo contento de eso. Perfecto. Chicos, ha sido un placer hablar con vosotros. Muchas gracias por compartir lo que habéis compartido. Creo que han salido aquí muchos aprendizajes y cosas que para gente que trabaja en remoto van a ser súper útiles. Y nada, vemos cómo seguramente este episodio va a performar muy bien, y si eso, pues ya seguiremos charlando, porque tengo la impresión de que aquí este va a ser uno de los que va a pasar a ser en el top 5. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Pues muy bien, chicos, si hay alguna cosa que queráis decir antes de despediros, pero ahora que Jorge vuelve a poner el vídeo, si alguna cosa nos hemos dejado, y si no, lo dejamos aquí. Pues nada. Venga, os dejo. pues hasta la próxima. Chicos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.